esta oportunidad vamos a hablar sobre la respuesta de fase aguda. Recordemos que nuestro organismo cuenta con tres líneas de defensa. La primera de ellas son las barreras naturales, de las cuales hemos hablado en clases previas. La segunda línea de defensa es propiamente la respuesta inmunitaria innata. Sus características lo comentamos en clases anteriores. Y una tercera línea de defensa que lo constituye la inmunidad o la constituye la inmunidad adaptativa. Ahora, de esa segunda línea de defensa nos faltaban por comentar dos aspectos muy importantes que forman parte de esos mecanismos efectores que utiliza la inmunidad innata para combatir el patógeno, los cuales son la inflamación y la respuesta de fase aguda. La inflamación es la reacción de un tejido y su microcirculación a una agresión. Se caracteriza por la generación de sustancias inflamatorias y el movimiento de plasma y leucocitos desde la sangre a los espacios extravasculares. Como vemos en esta imagen, hubo una pequeña lesión en la piel, a nivel de la piel, por alguna herida que ocurrió. Ahora, fíjense cómo los patógenos que ingresaron a esa lesión y las células de la inmunidad innata residente allí comienzan a emitir citoquinas que generan la atracción de otras células de defensa que circulan por torrente sanguíneo. Como se observa allí cuando se inicia el proceso inflamatorio, hay un aumento de la permeabilidad vascular, ocurre la extravasación de líquido, de plasma y de células al espacio en donde está ubicado el patógeno, con la finalidad de ayudar a las células de defensa residentes en el tejido a destruir el patógeno. La inflamación es una respuesta inespecífica. Al ser un mecanismo efectual de la inmunidad innata, ya sabemos que per se es una respuesta inespecífica que se produce a la agresión celular debido a agentes infecciosos, ¿okay? Pero también agentes no infecciosos, como lo vemos en la siguiente diapositiva. Vemos que los agentes infecciosos son la causa principal, pero el ingreso de una partícula extraña, la muerte de una célula, la proliferación incontrolada, sin regulación de las células de un tejido, como por ejemplo una neoplasia, o hasta un simple traumatismo se considera una agresión celular y por ende va a inducir un proceso inflamatorio. Entre las características de la inflamación tenemos que es un mecanismo fisiológico de defensa, un mecanismo efector de la inmunidad innata, que se activa o como respuesta a diversos estímulos, infecciones, lesiones, entre otros. Dentro de su desarrollo, durante su desarrollo, ocurre la extracción de leucocitos y extravasación de plasma, en un proceso inducido, como veremos, por citoquinas proinflamatorias y regulado por citoquinas antiinflamatorias, como la interleuquina 10. Para el desarrollo de la inflamación es necesario tres etapas. La primera es la vascular, luego la celular y la molecular. Son tres etapas que se están desarrollando para que se dé a cabo el proceso inflamatorio. Esa etapa molecular está resaltada en rojo porque es la responsable de los efectos locales y sistémicos, como por ejemplo el incremento en la temperatura corporal. En la etapa vascular, como primer evento a desarrollarse, va a ser una vasodilatación localizada en el sitio donde ocurrió la agresión. Esa vasodilatación genera un aumento del flujo local y a su vez produce un eritema y calor, signos característicos de un proceso inflamatorio. El aumento en la permeabilidad vascular capilar va a generar una salida, una extravasación de plasma al espacio extracelular, lo cual va a generar un edema característico y dolor, porque ese líquido, esa agua en el espacio extracelular va a comprimir las terminaciones nerviosas que inervan a ese tejido lesionado, inflamado. Y finalmente va a haber una salida de otra célula de defensa, principalmente los neutrófilos, del interior de los vasos hacia los tejidos para coadyuvar en la defensa contra un potencial agente agresor que haya ingresado o a tratar de combatir el daño que se haya podido generar por diversas causas en el tejido. En la etapa celular, bueno, es básicamente lo que les acabo de comentar, es el ingreso de esas células que van a pasar del torrente sanguíneo hacia el interior del tejido, ¿no? Y eso se debe a que las células endoteliales van a expresar una serie de ligandos que se van a unir a otras proteínas en la superficie de los leucocitos, favoreciendo con ello su adhesión al endotelio y por ende y posteriormente su diapédesis o su ingreso hacia el interior del tejido para combatir ese elemento agresor que haya ingresado al tejido. La etapa molecular, por su parte, se caracteriza por la liberación de una gran cantidad de mediadores, los cuales, gran parte de ellos lo vemos reflejado en esa tabla. Cada uno de esos mediadores, de esas sustancias que son liberadas, cumplen una función específica. Uno de ellos, como el óxido nítrico, produce la vasodilatación local característica, la histamina produce aumento en la permeabilidad vascular, la interleuquina 1, las quimiosinas producen quimiotaxis, igual esta interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, fiebre, la prostaglandina en dolor, bueno, en fin, son varios mediadores, cada uno con una función en particular. Estos mediadores son liberados por una gran cantidad de células
de defensa y, como lo vimos en el cuadro anterior y lo reforzamos en este otro cuadro, cumplen una acción específica. Gran parte de ellos, la vasodilatación, aumentan la permeabilidad, favorecen algunos de esos mediadores en la destrucción de los microbios y también producen lesión tisular, entre otras funciones. En esta otra diapositiva vemos en contexto cómo ocurren los pasos. Vemos al lado izquierdo cómo ingresa un patógeno, las células de la inmunidad innata residentes en el tejido lo reconocen a través de sus receptores de membrana e inmediatamente liberan citoquinas proinflamatorias, la más importante es la interleuquina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral, los cuales van a producir los efectos locales característicos, aumentan la permeabilidad, extravasación de plasma, quimiotaxis de otras células de defensa. Ese plasma o ese líquido que sale al espacio extracelular va a producir el dolor característico por la compresión de las terminaciones nerviosas. También ese exceso de líquido al espacio extracelular va a producir el edema característico del proceso inflamatorio. La vasodilatación, como les comenté anteriormente, genera un mayor acúmulo de sangre en el sitio inflamado, en el tejido, en el espacio inflamado, lo cual ocasiona el enrojecimiento y el aumento de la temperatura característica. Ese líquido que sale fuera de los vasos sanguíneos y que se aloja en los tejidos producto de un cuadro inflamatorio se conoce como exudado, que se diferencia del trasudado, en donde también se debe a una extravasación de plasma, pero por otras causas, como por ejemplo aumento de la presión hidrostática o reducción de las proteínas que producen una disminución de la presión coloidosmótica. La inflamación tiene como función limitar la diseminación del agente infeccioso, al mismo tiempo que va a trabajar para eliminar ese agente infeccioso mediante la acción en conjunto de varias células de defensa del organismo. Estimular la respuesta inmune específica adaptativa, participar en los procesos de reparación también, de cicatrización, una vez eliminado el agente infeccioso. Hay dos tipos de inflamación, aguda y crónica, que se diferencian principalmente por el tiempo en que tardan en desarrollarse, así como también las lesiones que se producen tras el desarrollo de ellas. Como vemos en esta otra imagen, en un proceso de inflamación aguda, posterior a una lesión, a un daño, bien sea por una muerte celular, por el ingreso de algún patógeno o traumatismo, se va a producir un evento inflamatorio con las etapas previamente descritas. En la gran mayoría de los casos eso va a generar una lesión reversible una vez eliminado o corregido ese agente infeccioso o esa célula dañada. Todo va a volver a la normalidad en cuestión de unos cuantos minutos o horas. Eso en la gran mayoría de los casos ocurre así. Sin embargo, en muchas ocasiones ese proceso inflamatorio se prolonga un poco y ocasiona lesión de las células residentes del tejido en donde está ocurriendo el proceso inflamatorio. Entonces hay daño, no solamente se daña, no solamente al patógeno, a esa célula dañada, infectada, sino a otras células sanas residentes en el tejido. Eso finalmente se resuelve a través de un proceso de reparación y de cicatrización. No obstante, la inflamación crónica, ya estamos hablando de un proceso inflamatorio que se prolonga en el tiempo, días, meses, incluso hasta años. Esos procesos inflamatorios conllevan indudablemente daño del tejido local en donde se está desarrollando el proceso inflamatorio y tiene como repercusión que la reparación se hace por formación en exceso de tejido conectivo o fibrosis, que conlleva finalmente a pérdida de la función que cumplía esa célula en ese determinado tejido. Entonces, tras un proceso inflamatorio crónico, el proceso de reparación se hace por formación en exceso de tejido conectivo o fibrosis. Recordemos que este es un tejido de soporte, de sostén, pero en ningún momento es un tejido que va a sustituir la función que cumplía la célula en el tejido previo al proceso inflamatorio. Este es simplemente una reparación, pero no va a generar una sustitución de las funciones que se cumplían en ese tejido. En esta diapositiva podemos observar que el proceso de inflamación aguda, entonces tras la eliminación del agente infeccioso o el daño producido, va a haber una reparación, bien sea por regeneración del tejido o por reparación mediante la formación de una cicatriz. Por el contrario, la inflamación crónica, por ser prolongada en el tiempo, el proceso de reparación, como les comenté anteriormente, se hace por fibrosis o formación en exceso de tejido conectivo. Ahora, como vemos en esta imagen, tras el ingreso de un patógeno se va a activar la respuesta que ya hemos descrito en clases previas, se va a activar la inmunidad innata con todas sus características y posteriormente va a haber una activación de la inmunidad adaptativa. Ahora, durante ese proceso de activación de estos mecanismos se va a desarrollar la inflamación como un brazo efector de la inmunidad innata, pero también se va a producir lo que conocemos como respuesta de fase aguda.
La respuesta de fase aguda se desarrolla justo en esa transición entre la activación de la respuesta innata y el paso de esa información de la inmunidad innata hacia la inmunidad adaptativa. Durante esa transición entre la activación de la innata y la adaptativa se desarrolla la respuesta de fase aguda. ¿Qué es la respuesta de fase aguda? Bueno, es básicamente la fase sistémica de la respuesta de la inmunitaria innata. Puede estar presente en inflamación aguda y crónica y participan los macrófagos, principalmente, que liberan una gran cantidad de citoquinas, entre ellas la más importante, la proinflamatoria, la interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral. En pocas palabras, hablamos de inflamación cuando se desarrollan las etapas previamente descritas de manera local, pero cuando ya esos efectos se producen o se expanden a nivel sistémico, producto de la liberación de citoquinas proinflamatorias, entonces a eso le llamamos, en el contexto inmunológico, respuesta de fase aguda. Esas citoquinas proinflamatorias van a ejercer efectos no solamente locales en el sitio donde fueron liberados por las células residentes de la inmunidad innata, sino van a producir efectos sistémicos, algo que es característico de la respuesta de fase aguda. Entonces vamos a ver cómo órganos como el músculo, el hígado, el corazón, el sistema nervioso, médula ósea, tejido adiposo van a recibir señales posterior a la liberación de estos mediadores. Todo esto va a tener como finalidad la eliminación del agente agresor y la activación de la respuesta inmunitaria adaptativa para potenciar los mecanismos efectores de la inmunidad innata. En esta imagen vemos el papel de la interleuquina 1 en la respuesta de fase aguda. Vemos todas las células diana que tienen receptores para esta interleuquina y está resaltado allí el hígado como un órgano importante porque en este se van a producir otros mediadores o reactantes de fase aguda. En esta otra imagen vemos de igual forma las células diana para la interleuquina 6 y vemos nuevamente el hígado como un órgano clave de importancia para la síntesis de otros reactantes de fase aguda. Y finalmente tenemos el factor de necrosis tumoral, de igual forma las células diana, las células del miocardio, las células del sistema nervioso central, monocitos, linfocitos, macrófagos, entre otros. Y nuevamente está resaltado el hígado. Y esto se debe a que los hepatocitos tienen receptores para estas citoquinas proinflamatorias y tras la unión de estas citoquinas a sus receptores se van a producir en este órgano los reactantes de fase aguda. Estos reactantes, la gran mayoría de ellos varían en un 25% en relación con su nivel basal y por lo general permanecen elevados por un mínimo de 24 horas y disminuyen después de las 48 horas. Estos reactantes de fase aguda no son específicos de una determinada lesión o patógeno, sino que pueden elevarse en respuesta a diversos estímulos inflamatorios que se desarrollan en el contexto de enfermedades autoinmunes, infecciones, neoplasias o incluso situaciones de estrés producidas por traumatismos, quemaduras o intervenciones quirúrgicas. Incluso pueden ser detectados ligeros incrementos de estos reactantes en individuos sanos. Los reactantes siempre se van a modificar en la respuesta de fase aguda, pero no todos lo hacen uniformemente y eso va a depender de una serie de factores, como por ejemplo el estímulo que está desencadenando la síntesis y liberación al torrente sanguíneo de estos reactantes, a las características genéticas y nutricionales importantes del hospedador, a la existencia o no de procesos patológicos subyacentes y a la variación, y la variación depende de la producción de las citoquinas y la cantidad de citoquinas liberadas al torrente sanguíneo durante la respuesta de fase aguda. En esta tabla vemos algunos de los reactantes que son liberados durante la respuesta de fase aguda. Los que son positivos, los que están al lado izquierdo, son aquellos que sufren un incremento durante la respuesta de fase aguda y del lado derecho vemos las proteínas o los factores que, por el contrario, tienden a disminuir en torrente sanguíneo durante la respuesta de fase aguda. En esta otra diapositiva vemos cómo se ejemplifica parte de lo que hemos comentado. La acción de la interleuquina 6 en el hígado va a producir la liberación de una gran cantidad de reactantes de fase aguda, algunos de ellos descritos en la tabla anterior. Muchos de esos reactantes son PRR solubles y proteínas que van a actuar como oxoninas para oxonizar los patógenos y con ello favorecer la fagocitosis por parte de las células de la inmunidad innata residentes en el tejido. Unos ejemplos de esos reactantes lo vemos allí: la proteína C reactiva, la lectina 1 amanosa, entre otros. Los reactantes de fase aguda son marcadores biológicos de inflamación, permiten detectar y cuantificar una reacción inflamatoria, ayudan a establecer un pronóstico y seguir la evolución. Sin embargo, tienen como desventaja la baja especificidad diagnóstica, es decir, no están relacionados a una etiología en particular, sino que diversos procesos inflamatorios, como les comenté anteriormente, pueden inducir una elevación de estos en torrente sanguíneo.
Uno de los reactantes de fase aguda más utilizados es la proteína C reactiva, una oxonina que tiene la capacidad de activar el complemento en un marcador de infección bacteriana y se utiliza en la práctica clínica para evaluar la eficacia de la antibioterapia, entre otras aplicaciones. Como les comenté, la proteína C reactiva puede oxonizar los patógenos, como vemos en la imagen al lado derecho. La oxonina marca al patógeno y eso puede hacer que se pegue allí la proteína C1 del complemento e iniciar el proceso de activación de este mecanismo efector de la inmunidad innata. Algunos eventos sistémicos de los reactantes de fase aguda, una vez que son liberados las citoquinas proinflamatorias como la 1 y la 6, se describen a continuación. En esta imagen vemos cómo la acción de la IL-1 y IL-6 a nivel del sistema nervioso central va a ocasionar incremento en la temperatura corporal, que tiene entre una de sus principales funciones inhibir la replicación de los microorganismos. A su vez también va a ocasionar somnolencia y anorexia con la finalidad de disminuir las demandas energéticas para con ello redirigir las energías a combatir el proceso infeccioso que pudiese estarse dando en el transcurso de la respuesta de fase aguda. Aquí vemos algunas de las acciones de estas citoquinas proinflamatorias a nivel endocrino. Produce a nivel de la hipófisis la liberación de la ACTH y a nivel de las glándulas suprarrenales la producción de cortisol, que tiene un efecto antiinflamatorio en el contexto de la respuesta de fase aguda, básicamente con la finalidad de regular el proceso inflamatorio que se está desarrollando. A nivel de médula ósea, los reactantes de fase aguda liberados y la acción de las citoquinas proinflamatorias como la 1, la interleuquina 1, 6, el factor necrocitomoral, produce leucocitosis para liberar grandes cantidades de células de defensa, neutrófilos, principalmente al torrente sanguíneo, con la finalidad de combatir el proceso infeccioso o el daño que se haya producido en un tejido en particular. Si ese proceso inflamatorio se prolonga, puede ocasionar o traer repercusiones importantes como la anemia, pero principalmente en etapas crónicas. Y eso se debe principalmente a una disminución de la producción de eritropoyetina, de transferrina, entre otros. A nivel de tejido óseo, las citoquinas proinflamatorias y los reactantes de fase aguda pueden producir aumento de la actividad osteoclástica y eso puede ocasionar osteoporosis, pero en etapas avanzadas del proceso. Y a nivel del endotelio puede haber un incremento en la actividad procoagulante de las células endoteliales. También durante la respuesta de fase aguda hay catabolismo proteico, lipólisis del tejido adiposo, entre otros cambios metabólicos que se producen. Y esto básicamente con la finalidad de producir la energía necesaria que requieren nuestras células de defensa para combatir los procesos o el proceso infeccioso que puede haberse estado desarrollando, o para corregir la lesión producida en un determinado tejido durante la respuesta de fase aguda. En resumen, podemos decir que la respuesta de fase aguda es una reacción sistémica compleja que ocurre, como les comenté anteriormente, durante la transición de la activación de la inmunidad innata y la adaptativa, que es la fase sistémica del proceso inflamatorio, en donde por acción de las citoquinas proinflamatorias se producen principalmente a nivel de hígado una serie de reactantes de fase aguda que van a tener múltiples efectos a nivel sistémico y que básicamente lo que hacen es buscar una homeostasis, que todo vuelva a la normalidad, que se elimine ese proceso infeccioso, ese patógeno que haya podido haber ingresado al tejido. Sin embargo, la persistencia del estímulo inicial o la pérdida de control y regulación de todos esos mediadores que son liberados al torrente sanguíneo y que están cumpliendo múltiples efectos a nivel sistémico, si eso no está regulado, esta respuesta de fase aguda puede pasar de tener un evento o tener una función beneficiosa para el organismo a ser potencialmente dañina. Un ejemplo de lo anterior es lo que vemos en el choque séptico, en donde tras el ingreso a un patógeno al organismo se produce una liberación excesiva de citoquinas proinflamatorias, los cuales generan efectos locales, sistémicos, por la liberación de reactantes de fase aguda, pero muchos de esos efectos, como la vasodilatación, pueden producirse de manera generalizada, o sea, no local, sino generalizada, ocasionando una disminución de la presión arterial, lo que puede llevar a una perfusión inadecuada de órganos y un fallo multiorgánico que, de no ser corregido a tiempo, el agente desencadenante eliminado a tiempo, el elemento que desencadenó toda esta cascada de reacciones, podría incluso llevar a la muerte de la persona en cuestión de horas. Uno de los reactantes de fase aguda que se producen durante un choque séptico y que es de evaluación rutinaria en los laboratorios es la procalcitonina.
una prehormona de la calcitonina formada por unos 116 aminoácidos secretadas por la célula C de la tiroides en respuesta a la hipercalcemia. Su concentración plasmática en individuo sano es menor de 0,1 nanogramos por ml, pero se menciona acá porque aumenta después de 3 a 4 horas de un estímulo inflamatorio. Esa procalcitonina también puede ser producida por otras células, entre ellas las células de defensa del organismo. Uno de los puntos de corte de concentración para el diagnóstico del SEX era lo que estábamos comentando finalmente. Lo vemos en esta gráfica. Hablamos de un shock séptico, específicamente cuando los niveles de este reactante de fase aguda aumentan en torrente sanguíneo por encima de 10 nanogramos por ml. Recuerden ampliar los puntos desarrollados en esta clase en la bibliografía recomendada. Gracias a todos por su atención.